Bueno, buenas tardes, un gusto y un placer estar participando de este primer Congreso Internacional Virtual de Educación Inclusiva, el CIBEI, y un agradecimiento al Centro de Recursos para Sordos, enseñanza secundaria, que me hizo la invitación para poder compartir algunas reflexiones sobre fundamentalmente la centralidad que tendría esta concepción de pensar la diversidad como un componente fundamental en el momento de pensar algunas metodologías de trabajo en el ámbito de la educación. Desde esa perspectiva es que yo pensé justamente compartir en el marco de este primer congreso la idea de lo que son las metodologías expresivas como una estrategia valiosa y potente para trabajar sobre nuestra diversidad. Y cuando digo nuestra diversidad me refiero entonces no solamente para pensar la diversidad de la población de las y los estudiantes, sino también la diversidad de la población de docentes y la diversidad de la población en la que podríamos abarcar a los actores sociales con los cuales el sistema educativo tiene su permanente interacción y relacionamiento. Desde esa idea, entonces, yo tomaba el concepto de ética de la diversidad para el desarrollo inclusivo. Esta concepción se apoya en la certeza de que la humanidad encuentra infinitas formas de manifestarse. No admite comparación entre diferentes condiciones humanas ni privilegia una de ellas en detrimento de otras. Este concepto de ética de la diversidad está tomado del Manual de Desarrollo Inclusivo y este concepto le pertenece a Claudia Werneck, que es una comunicadora brasilera. La diversidad entendida como un valor y no justamente o precisamente como un problema. La ética de la diversidad combate la homogeneidad y privilegia ambientes heterogéneos, celebrando toda y cualquier diferencia entre las personas del grupo. Cada quien o cada una o cada uno contribuye con su experiencia y sus propios recursos en beneficio de todas y de todos. Esta idea central, este posicionamiento ético de la ética de la diversidad, se relaciona totalmente con el planteo freiriano del educador popular Paulo Freire, que nos dice que la educación y el acto educativo son profundamente políticos. Él plantea que no hay que no sería de alguna manera adecuado referirnos a una dimensión política de la educación, porque eso sería reducirla o restringirla. En realidad, justamente él habla de no una dimensión de la política en la educación, sino de que todo el acto educativo y toda la educación es política. Y esta politicidad y no neutralidad de la educación convierten a la misma en un espacio, en un sistema de aprendizaje privilegiado y cotidiano para la producción del diálogo, de la diversidad, del aprendizaje, del vínculo con la otredad y para la práctica de la democracia, entendiendo una de las ideas de Paulo Freire de entender la educación como una práctica sustantivamente democrática. En ese sentido, es que el vínculo entre estudiantes y docentes se vuelve desde esta concepción de la educación en su
politicidad, en su aporte para la práctica democrática, sí coloca en el centro este posicionamiento de ética de la diversidad, se convierte en una práctica de vincularidad, de diálogo de saberes, de horizontalidad, de espacio para el aprendizaje de ese diálogo en la diversidad, que luego también se produce y evoca la posibilidad de generar estos diálogos desde este posicionamiento ético de la diversidad, precisamente con los actores sociales, con los colectivos, con los movimientos sociales. Desde esa perspectiva, entonces, el ámbito de lo educativo se vuelve un escenario, un contexto, un artefacto privilegiado justamente para practicar esas posibilidades de relacionamiento, de producción y de trabajo con la diversidad. En ese sentido, y haciendo esta especie de introducción sobre estos conceptos, lo que yo había pensado traer como experiencias para compartir en este marco tienen que ver con básicamente dos actividades prácticas que desarrollamos en contexto educativo con la utilización, con la incorporación de lo que algunos de nosotras y nosotros llamamos metodologías expresivas. ¿Qué vendría significando esto? Que para esta idea del trabajo con desde este posicionamiento de ética de la diversidad, el trabajo con la expresión, el trabajo con los mediadores y con las mediaciones que provienen de algunos formatos artísticos, podrían ser unas estrategias muy interesantes justamente para poderlas poner en ese contexto educativo para trabajar justamente en traducciones de distintos lenguajes que hacen a nuestros diversos contextos y a estas otredades. En ese aspecto, entonces, una de las experiencias que yo quería compartir tiene que ver con el uso de la técnica de la danza y la técnica de la expresión por el movimiento en un centro educativo que era considerado un centro de recursos, por lo tanto había en ese centro educativo niñas y niños en situación de discapacidad. Y entonces la idea de generar allí un programa de trabajo con una técnica que en ese momento era la técnica que nosotros habíamos empezado a investigar en el contexto uruguayo, con la técnica cubana del psicoballet, que básicamente lo que hace es utilizar la danza como una mediación para poder trabajar cuestiones vinculadas a las relaciones interpersonales, a el acto expresivo para la comunicación, la posibilidad de trabajar la relación de las emociones con el movimiento elaborado y para su posterior reflexión. Y la otra experiencia que traía para compartir se desarrolló hace bastantes años atrás en el marco del Liceo 32, trabajando un equipo de psicólogas a través de también mediaciones artísticas que tuvieron que ver con el uso del ritmo, el uso de la música, el uso del recurso de las sombras chinas, para poder también allí generar elementos expresivos que pudieran luego después ser elaborados y ser incorporados en un marco de producción de diálogo de saberes, de reflexión y de producción de nuevos conocimientos. Esta idea de metodologías expresivas está inspirada en la propuesta del psicólogo Juan Carlos Carrasco en su producción de la psicología de la expresión,
entendiendo este concepto de la expresión como una conducta acotada a la manifestación de vivencias, necesidades y nociones traducidas a través del cuerpo como tal, o de uso de vehículos técnicos que posibilitan su externalización. El acto expresivo, dice el profesor Carrasco, realizado en el contexto de un encuadre psicológico que lo sostenga, puede significar la posibilidad de procesos de potenciación de factores protectores del desarrollo integral de las personas. Inspirada entonces en este campo de conocimiento de la psicología de la expresión, hemos trabajado también la noción de la utilización de los recursos expresivos para el trabajo con estas mediaciones y objetos mediadores que colocan en la centralidad de la interacción entre los estudiantes y los docentes, entre los estudiantes entre sí, entre estudiantes, docentes y actores sociales, la idea de estrategias que toman de formatos más convencionalmente artísticos la posibilidad de generar un proceso y de generar productos que permitan justamente algunas de las finalidades y objetivos de comunicación, reflexión y trabajo en la toma de conciencia también de esta diversidad y de esta heterogeneidad de los grupos y de los colectivos humanos. Los recursos expresivos constituyen formas comunicativas que incluyen la dimensión de lo no verbal, lo gestual y lo actitudinal, habilitando áreas de trabajo sobre lo simbólico y lo concreto, apelando a la utilización de lenguajes como medio para intervenir con poblaciones. Distintos tipos de lenguajes, ¿verdad? Justamente el lenguaje de lo expresivo a través de los distintos tipos de procesos que quedan atravesados por las mediaciones y los objetos mediadores. Para intervenir con poblaciones cuya diversidad es considerada como un valor, integrada al proceso mismo del diseño metodológico de la intervención. Entendiendo el proceso de intervención, como lo entiende Wengrover, que es una danza-movimiento terapeuta referente para el campo de la danza-movimiento-terapia, como un fenómeno complejo que incluye sensaciones kinestésicas, estéticas, emociones, cognición y vida psíquica en general y cultura. Entonces, entendiendo desde este posicionamiento de la ética de la diversidad que lo expresivo, la expresión, en este encuadre de metodologías expresivas podrían ser unas estrategias muy interesantes y potentes para trabajar justamente en el ámbito de lo educativo, es que ahora vamos a centrarnos en este concepto de mediaciones expresivas para poder de alguna manera delimitarlo y explicarlo un poco más. Es un concepto que tiene que ver con la función de intermediación que cumplen todos aquellos objetos mediadores. Los objetos mediadores son aquellos que cumplen la función de intermediario. Pueden ser entendidos como técnicas o prácticas que incluyen esos objetos de mediación. Un objeto mediador puede ser el cuerpo, el movimiento, la danza, la plástica, el collage, la fotografía, un componente de la literatura, que realizan justamente esta función de intermediario entre ese proceso de mediación y estos objetos, técnicas o instrumentos. ¿Entre qué están mediando? Fundamentalmente la mediación puede ser vivida como ese espacio intermedio o como espacio transicional del que hablaba el psicoanalista Donald Winnicott, en donde hay elementos y aspectos del mundo exterior y la proyección de contenidos internos
a través de lo que pueden ser vividos como miedos, como fantasías, como emociones. Esos objetos son intermediarios entre la persona y su producción como mundo creativo. Construyen un sentido de mediación colectivo, con lo cual la idea de estrategias de mediaciones y de objetos mediadores se conectan totalmente con esta producción de la creatividad y se comportan como estrategias dinámico-expresivas. ¿Cuáles son algunas de las vivencias que nosotros tenemos a través de estas dos experiencias que quería compartir, que desarrollamos en dos ámbitos como centros educativos? Una básicamente con niñas y niños de la educación primaria y otra con adolescentes y jóvenes de la educación secundaria. Básicamente las vivencias que tenemos son que las personas bailan, cantan, juegan en las situaciones cotidianas, expresan las emociones, son formas de manifestar sentimientos, tanto de alegría, de dolor, de celebración, y permiten, a través de las experiencias que nosotros hemos desarrollado con estas estrategias de mediaciones, desde este posicionamiento ético de la diversidad, permiten desarrollar un proceso colectivo de discusión y reflexión, colectivizar el conocimiento individual, enriquecerlo y potenciar el colectivo, desarrollar una experiencia de reflexión educativa común y crear colectivamente el conocimiento, donde todos son partícipes en su elaboración y por tanto de sus implicancias prácticas, porque el proceso de mediación permite justamente tomar conciencia de esta creación que es personal, pero que también se realiza en el ámbito de lo que permite el contexto de la grupalidad. Y fundamentalmente también la idea del trabajo con algunos indicadores que lo que fundamentalmente nos habilitan a pensar es que se genera un reaseguramiento emocional de base segura, que permiten establecer sistemas de protección de las relaciones interpersonales, que fortalecen la posibilidad de comunicación entre las personas, que establecen formas de habitar el espacio y la secuencia temporal a través de ritmos, de acciones y de expansión de los movimientos o de esa expresión a través de las mediaciones, que permiten justamente una posibilidad distinta de estar en el espacio, de estar con los otros y de estar con uno mismo. En general, lo que nosotros hemos podido evaluar es que el trabajo con estas metodologías expresivas permiten justamente poner en juego parte de esta idea del encuentro entre personas que son distintas, potenciar este proceso de intersubjetividad desde ese encuentro con la otredad y permiten además apropiarse de un mundo que está habitado justamente por esta diversidad como un valor. Para finalizar, una de las cuestiones que nos permitíamos pensar en términos de que este congreso tiene que ver con también colocar esta dimensión de la virtualidad, es que precisamente estas metodologías expresivas permiten una posibilidad de aplicación y de uso y de función en su expresión a través de su adecuación como estrategias de comunicación virtual. Permiten, por ejemplo, generar resonancias, generar posibilidades de espejar las producciones,
permite las posibilidades de utilizar los productos realizados a través de su multiplicación y de su potenciación a través de las redes sociales, como productos comunicables, como imágenes que pueden ser mediadoras para fortalecer justamente vincularidad y procesos de comunicación, y además amplificar en su objetivo multiplicador maneras de percibir, maneras de identificar, maneras de construcción de la subjetividad que sea precisamente desde esta perspectiva de valorar esta diversidad que a veces se realiza en la producción artística, en el movimiento, en el uso del ritmo, en el gesto, en la fotografía, y que permite además ayudarnos a ir abandonando estas ideas de que lo homogéneo es a veces como la regla o el mundo o la norma en la cual a veces hemos sido más educadas o educados o más entrenadas o entrenados para intervenir, para participar o para valorar. Entonces, para finalizar, la valoración de esta idea de las metodologías y los recursos que utilizan la expresión como mediadores que toman de los formatos artísticos como la danza, el movimiento, la expresión plástica, el taller de libre expresión, la música, la fotografía y tantos más, que permiten justamente estar en el ámbito del aula, en el ámbito de lo comunitario y en el ámbito del vínculo del aula con la comunidad, de una manera de fortalecer los procesos creativos para comunicarnos poniendo como valor nuestra diversidad, recrearla y aprender de esa práctica sustantivamente democratizadora de poner en diálogo ese escándalo maravilloso que tiene el ser humanas y humanos, que somos diversas y diversos. Y eso, si se construye en el aprendizaje y sostiene el vínculo educativo, y esto se practica en términos cotidianos y permanentes, seguramente nos va a generar mayores potenciales de creatividad, mayores potenciales de estrategias de aprendizaje de nosotras y nosotros mismos, y mayores aprendizajes de estar con y con las otras y los otros. Muchas gracias y buenas tardes.